Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos una semana más al Círculo de Estudio de la ministra Lenia Batres Guadarrama, un espacio en donde compartimos ideas y reflexiones que nos conducirán a acercar la justicia al pueblo. Esta mañana contamos con la presencia de la señora ministra Lenia Batres Guadarrama, el maestro Netzaí Sandoval Ballesteros, coordinador de esta ponencia, así como del maestro Engels Agustín Contreras, quien el día de hoy nos guiará bajo las reflexiones de la obra intitulada Procesos Constituyentes, Caminos para la Voluntad Democrática, del autor Gerardo Pizzarelli. Previo a dar inicio, les comparto brevemente que Engels Contreras es maestro en Derecho Procesal Constitucional, candidato a maestro en Derecho Electoral. Es autor de diversos artículos y publicaciones en materia de derecho indígena, constitucionalismo latinoamericano, derecho electoral y filosofía política. También ha realizado estancias de investigación en las universidades de Valencia y Barcelona, en España. Actualmente, él se desempeña como secretario auxiliar en esta ponencia. Gracias a todas y todos por acompañarnos. Para comenzar, les recuerdo muy rápidamente las reglas que rigen nuestro círculo de estudio y a efecto de mantener un orden y fluidez durante esta sesión, se las explico muy rápidamente. Recuerden que son 30 minutos de una exposición inicial, una ronda de intervenciones de máximo 3 minutos y después de los 3 minutos podrá cerrarles el micrófono. Habrá como máximo 10 intervenciones y cualquier falta de respeto o insulto dará paso al cierre del micrófono. Por favor, evitemos esa cuestión. Dicho esto, le cedo la palabra al maestro Netzaí Sandoval Ballesteros para continuar con la dinámica del día de hoy. Adelante, maestro, por favor. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a la licenciada María de Lourdes por la presentación. Y vamos a dar paso a esta lectura muy interesante de Pizzarello con la exposición del maestro Engels. Engels es secretario auxiliar en la ponencia de la ministra Lenia Batres. Nos da muchísimo gusto que puedas exponer. Y pues le damos el uso de la voz a Engels. Adelante. Muchas gracias. Gracias. Reconocer el esfuerzo de la ministra por este espacio de divulgación y conocimiento, y también al coordinador de la ponencia, al maestro Netzaí, así como todas las personas interesadas que nos acompañan el día de hoy y que se conectan. Voy a compartir pantalla, que es la presentación. Este texto de 2014 es de Gerardo Pizzarello. Pizzarello es un académico de la Universidad de Barcelona, constitucionalista, y además también ahora es diputado español. Recientemente estuvo acá en México y plantea un análisis muy interesante de los procesos constituyentes, de esta idea de poder constituyente en la historia, al menos de Occidente, que es como lo desarrolla, y también las rupturas democráticas, ¿no? Primero, el autor inicia como estableciendo un parámetro de qué es un proceso constituyente, y se pensaría, o lo que dice él, se pensaría que un proceso constituyente es diversos actos encaminados a crear una constitución, pero dice muy perspicazmente que es mucho más que eso. Y pues sí, es mucho más que eso. Un proceso constituyente no necesariamente a veces deriva en una constitución, o viceversa, una constitución no siempre es producto de un poder, de un proceso constituyente. Y además, el proceso constituyente en la historia, al menos de Occidente, que es donde enfoca su análisis, van reflejadas de un contexto histórico, social, económico. Entonces, hay muchas variantes, muchas variables que inciden en un proceso constituyente. La diferencia, la reforma de la Constitución habla concretamente de ya cuando hay poderes constituidos y que inician un procedimiento para cambiar ya cuando hay un texto
constitucional. Las primeras ideas sobre los procesos constituyentes democratizadores, también decirlo que Pisarello parte de esta teoría del proceso constituyente democrático y dice, bueno, pues hay esbozos de algunas ideas y se refiere a Marsilio de Padua, por ejemplo, que tiene un texto que se llama El Defensor de la Paz, donde en ese texto hay una disputa entre el rey y el papa sobre quién podría investir a quién, ¿no? O sea, quién puede investir de poder a quién, si el papa lo puede hacer con el rey, o el rey a su vez puede investir de poder al papa. Y lo que dice Marsilio, por eso son las primeras ideas de los procesos constituyentes democratizadores, es que pues ninguno de los dos se pueden investir ni uno al otro ni a sí mismos, sino el único es el pueblo, ¿no? Habla ya de esta idea de pueblo como donde reside el poder para investir de poder a otros. En cambio, unos 200 años después, Altisius dice que no, que el único que puede investir al poder de poder, pues es Dios, ¿no? Y bueno, pues ya sabemos toda esa historia de la Edad Media, que bueno, todo el poder se legitimaba en esta idea dogmática de Dios. En el tema de la Revolución Francesa, Pisarello hace un esbozo interesante sobre la participación de sectores populares en este conflicto, ¿no? Y dice, bueno, aunque no se reflejó en un texto constitucional democrático que recogía las demandas populares, sí hay una intervención importante de sectores de la población que participaron con panfletos o activamente en este proceso y que algunas demandas pudieron ser recogidas no en una constitución como tal, que podríamos decir que a lo mejor fueron los primeros características de lo que podemos llamar constitución, pero sí en algunos textos de declaración de derechos o sí, que establecían precisamente las demandas de los sectores populares. Bueno, y dice, bueno, para entender un poco más, pues lo que nos va a ayudar mucho es el proceso de las 13 colonias en Norteamérica y la Revolución Francesa, que finalmente Pisarello dice que en la Revolución Francesa es donde finalmente pues se acaba de teorizar el tema del proceso, de lo que es el poder constituyente y los procesos constituyentes. Pero previo a esto, y yo les recomendaría mucho que si tienen la oportunidad de checar, de leer, hay un proceso sumamente interesante, de un proceso político y jurídico sumamente interesante antes de la Constitución del 87, de 1787 norteamericana. Y es en este proceso de independencia, con esa declaración de Filadelfia y bueno, todo este proceso, que algunas colonias tuvieron realmente procesos constituyentes altamente democráticos. Y lo que refiere Pisarello es que, bueno, pues vimos, por ejemplo, en Vermont o en Pensilvania, que eran procesos constituyentes donde los sectores populares estaban movilizados y también muy activos pues exigir, evidentemente, ciertos derechos, pero también en participar en la elaboración de la Declaración de Derechos. Aquí ya podemos ver más con forma, pues, una serie de declaraciones de derechos que se dan previo a la Constitución norteamericana, ¿no? Entonces, este proceso previo a la consolidación de la Constitución de América del Norte es sumamente interesante porque hay un factor democrático, que por decirlo de alguna manera, de democracia radical, que planteaba ya el poder debería estar en el pueblo, ¿no? Que eran los únicos capaces de poder delegar el poder a otros, ¿no? Y bueno, pues hubo algunas, como todos conocemos, algunas disputas, y finalmente, bueno, eso concluye en la Constitución del siglo XIX norteamericana, que bueno, no refleja en esencia, dice Pisarello, pues todas las demandas populares, pero sí iban avanzando, ¿no? Es importante también tener contexto, ¿no? Que en estos procesos, sobre todo en Francia y Norteamérica, pues sí se reconocían derechos, pero no derechos, por ejemplo, a las mujeres o a los que no eran propietarios, o a los esclavos, seguían, en Estados Unidos seguían existiendo esclavos, ¿no? Pero ya había ciertos avances, sobre todo en esta idea de poder constituyente y que el único titular de ese poder era el pueblo, ¿no? No un poder constituido ya o institucionalizado, sino que el único poder que podría darse una constitución, pues era el pueblo. En la Revolución Francesa se termina de matizar esto
En la Revolución Francesa aparece un personaje que me parece que es sumamente interesante, el abate de Sieyes, Emmanuel Sieyes, y él en este proceso plantea un panfleto que se llamaba que es el tercer estado, y aquí lo que plantea es una idea que me parece muy revolucionaria, que era eh, ¿por qué el tercer estado, siéndolo todo es nada? Ahí pues se dividían en estamentos, que era el clero, la nobleza y el tercer estado. El tercer estado era pues el pueblo llano, ¿no? Los que no pertenecían ni al clero ni a la nobleza, pues eran el tercer estado. Y él decía, ¿por qué el tercer estado, siéndolo todo es nada? ¿No? Si somos la mayoría, si somos los que detentamos el poder, ¿por qué somos nada? Y entonces, esta parte de esta idea, que más o menos se publicó en 1788, eh, pues se construyen las grandes ideas en la Revolución Francesa que después tomarían los jacobinos con Robespierre, pero previo a esto, pues el abate de Sieyes ya delimitaba lo que era la capacidad constituyente, la potencia constituyente del pueblo, ¿no? Y bueno, esta frase que está abajo, que es muy ilustradora, que establece el proceso constituyente, se afirmaba como una acción colectiva que permitía a quienes eran nada, los excluidos de siempre, aspirar a ser alguien. Esto que me parece fenomenal porque ya planteaba primero como que el poder constituyente no estaba como un poder constituido, pero además que ese poder pues estaba en clases subalternas, ¿no? Que no pertenecía ese poder al alto clero o a la alta nobleza. Eh, los procesos constituyentes, bueno, después de esto, que me parece que Francia y Estados Unidos dejan grandes lecciones. Hay un pasaje que no quiero dejar de mencionar, que Pizarro lo toma como un tema contramayoritario. Dice que en el tema del caso de Madison contra Marbury, muy famoso, que lo vemos mucho en las universidades de Derecho, decía Pizarello, bueno, aquí surge en esa sentencia esta delegación del control de constitucional a los jueces, ¿no? A los jueces constitucionales. Y lo que se podría, el gran debate, no es que estoy diciendo que no quiero irme hacia que eso sea algo malo o negativo, sino que el gran debate es cómo una minoría eh, puede decidir sobre cuestiones tan fundamentales por una mayoría, ¿no? Y entonces, bueno, se empieza también a teorizar sobre el principio contramayoritario, que pues son estas decisiones públicas fundamentales, inclusive fundacionales, que pues las hace un sector, pues una élite, o lo hace un sector aristocrático, un sector muy pequeño, que se contraponía contra las inmensas mayorías que no tenían capacidad de decidir, ¿no? Eh, pues recordemos también el tema de Robespierre, que planteaba muy claramente que ninguna ley podría ser válida si no pasaba necesariamente por un referéndum popular. Y a mí me parece también muy importante mencionar que la Constitución, por ejemplo, de 1793, la Constitución jacobina, la francesa, fue una constitución que tenía ciertos elementos democratizadores, muy democráticos. Surge de un movimiento pues, que venía de la Revolución Francesa, todos los estragos, todo el conflicto fue muy heterogéneo, y surge con esa potencia constituyente. Se crea primero la del 91, cae, se crea la del 93 como ideólogo los jacobinos, y esa constitución se aprueba por referéndum de ratificación popular, ¿no? Es decir, esa constitución se crea por una potencia constituyente popular, pero también cuando está el contenido popular, del contenido constitucional, se ratifica, es decir, le da su validez, se la da un referéndum, o sea, un acto político, como es el referéndum. Entonces, es muy interesante, aunque la vigencia de la Constitución se fue efímera, porque después, pues, los reflujos reaccionarios, pues, tomaron el control, pero sin embargo, bueno, es digno de análisis, ¿no? Y también lo que plantea sobre lo contramayoritario de las decisiones de jueces que no atendían, en este caso, a su legitimidad
a las mayorías, sino a una lógica elitista. Habla también de los procesos constituyentes, democratizadores del siglo XX. Y bueno, menciona la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana es un gran proceso constitucional. Yo creo que es uno de los grandes paradigmas mundiales porque sabemos que se constitucionalizaron derechos sociales en la Constitución y fue un boom. Creo que la Revolución Mexicana, digo, tiene muchas lecciones, pero el tema del 27 constitucional, del 123 y de incluir el tema agrario y de todo el proceso revolucionario, también ¿no? deja grandes lecciones en el tema de los procesos constituyentes. Pero si lo analizamos así, pues la constitución de México es producto de una revolución, de una potencia, dice Pizarello, destituyente, ¿no? Que planteaba destituir el orden establecido, el status quo, y se planteaba a sí mismo pues la capacidad de dotarse de una constitución que originalmente era como una reforma a la del 57, pero terminó convocando una convención, se terminó convocando a una convención constituyente para elaborar este nuevo texto, aunque muchos artículos desde el 57 pasaron así como estaban, literal, a la del 17, sin embargo, sí atiende a causas sociales y populares, aunque también, por ejemplo, no está algún diputado surgido del movimiento zapatista o una diputada o diputado surgido del movimiento zapatista, sí retoman cuestiones del plan de Ayala o de cuestiones agrarias en la constitución del 17 mexicana, ¿no? Y bueno, tampoco esta constitución, la mexicana, no se ratifica a través del referéndum popular. En el tema de la Revolución Rusa, que también viene pues de un gran proceso destituyente de destruir, de romper la lógica, por eso Pizarro habla de ruptura, de tener esa ruptura del dominio de los zares con pues con el movimiento bolchevique, en este caso que fue el que prevaleció, y pues todo lo que ya conocemos, la historia que finalmente lo que plantea la Revolución Rusa, lo que inicia la Revolución Rusa es que el mundo se pudiera o que hubiera esa capacidad de despliegue político para que el mundo se pueda dividir en dos pueblos opuestos, ¿no? Uno con un proyecto socialista que lo encabezaba la URSS en ese tiempo y otro Estados Unidos, ¿no? Y que me parece que también, pues, en la historia mundial la Revolución Rusa tiene grandes enseñanzas destituyentes y posteriormente constituyentes en el mundo. Eh, Habla Pizarello de cómo ha sido, pues, así como hay fuerzas destituyentes, fuerzas populares que al ver vaciadas las instituciones de soluciones, inician procesos de destitución y después de constitución de nuevos órdenes políticos y jurídicos, pues también hay otros procesos constituyentes totalitarios. Es decir, cuando hablamos de proceso constituyente, no de poder constituyente, sino de proceso constituyente, no necesariamente, dice Pizarello, pues son procesos democráticos o procesos que atienden a las mayorías. En la historia podemos ver muchos, pero bueno, habla de los totalitarios y se refiere en específico al proceso fascista italiano de Mussolini o en Alemania al nazismo, ¿no? También toca un poco el tema de la URSS con Stalin y les hace una crítica, ¿no? Cómo la concentra, sobre todo la concentración de poder y la incapacidad de construir reglas o mecanismos donde la mayoría o las mayorías podían tener cierta incidencia porque concentraban el poder, ¿no? Y bueno, parte también después de eso se parte al análisis del constitucionalismo neoliberal y que se fue construyendo después de las posguerras o en las posguerras, mejor dicho, y habla también de esto, ¿no? De la concentración de poder, de mecanismos contramayoritarios, de que no había mecanismos de participación política del pueblo y sobre todo de constitucionalizar esta idea neoliberal de privatizar lo público, de desmantelar lo público, y bueno, esto lo vimos recientemente, no tenemos que irnos muy lejos, ¿no? Me parece que el ejemplo, desde mi punto de vista y perspectiva,
fue en 2012 con las reformas estructurales. Ahí podemos ver que este constitucionalismo neoliberal lo que pretendía es desmantelar lo público, ¿no? Y mantener como cierto nivel de concentración de poder y como ficticiamente tener también como mecanismo de participación popular. Y bueno, lo vimos con las reformas estructurales, que después lo que vemos ahora de 2018 para acá en México es otro proceso de reforma, ¿no? De reformas constitucionales que están como contraponiendo a ese proyecto que inició no en 2012, sino en el 82, ¿no? Desde 1982 en México. Y habla de estos nuevos procesos constituyentes democratizadores, el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que algunos, inclusive teóricos, hablaban de que este nuevo constitucionalismo planteaba inclusive una ruptura epistémica con el constitucionalismo, con el neoconstitucionalismo que conocemos, y que las características en general, ¿no? Habla de Brasil, habla de Colombia, en Colombia se da un proceso muy interesante, Venezuela, Ecuador y Bolivia, y lo que logra identificar Pizarello es, bueno, dice, ahí lo que pasa es este conflicto social, ¿no? Este vaciamiento de las instituciones incapaces de dar respuesta a las mayorías, a las demandas mínimas, y lo que surge pues es esta idea de constituyente, ¿no? De constituir, de transformar, y lo que inician son procesos eh, constituyentes, ¿no? Primero un proceso de constituyente y después un proceso constituyente. Ya con muy clara la idea, muy afinada, que el poder constituyente lo equipara a que es el pueblo, no, el poder constituyente no lo tiene ningún poder instituido, sino es el pueblo mismo, ¿no? Quien ostenta ese poder. Y las características fundamentales es, bueno, hay una activación de un proceso constituyente democrático. Es decir, aunque hay matices, pero en diferentes países, pero lo inicia el pueblo como convocando a este proceso constituyente. Eso pasó en Colombia, por ejemplo, en el 91, pasó en Bolivia, ¿no? En 2007, 2008, y lo que hace el pueblo es que convoca a estas asambleas constituyentes, y los delegados y las delegadas de esas asambleas constituyentes, pues las eligen también el pueblo, ¿no? A través del voto popular, quienes son los que van a elaborar los nuevos textos constitucionales. Y finalmente, otras características importantes es que esos productos constitucionales son legitimados a través de la voluntad popular, a través del referéndum de ratificación popular de la propia Constitución. Entonces, en todo el proceso, si lo vemos en este constitucionalismo latinoamericano, que es de este siglo, de inicios del 2000, es la apuesta o la reapuesta por el elemento democrático popular en la legitimación de la Constitución. Y eso es sumamente importante porque si lo pensamos, bueno, es un gran debate, hay otras teorías, pero es un gran debate, ¿cuál es el fundamento, ¿no? De la Constitución, de las constituciones, ¿no? Si podemos utilizar este esquema de Kelsen sobre esta pirámide, pues entendemos que las leyes inferiores a la Constitución, pues tienen su legitimidad en una ley superior, ¿no? Entonces, cada ley inferior, pues se legitima en una ley superior, o sea, su legitimidad es jurídica. Sin embargo, la Constitución, pues como está en la cúspide, ¿no? Pues no hay en ella algo que la legitime, ¿no? Pues porque su legitimidad no está en otro cuerpo jurídico, sino está en un elemento político. Y entonces este es el gran debate, ¿no? Si los cambios constitucionales los tendrían que hacer donde recae donde recae esa legitimidad, o por el contrario, pues los poderes que están instituidos, ¿no? Y lo que plantea este nuevo constitucionalismo precisamente es eso, porque incluye cláusulas en sus constituciones, cláusulas constituyentes, por decirlo de alguna manera, que establece el mecanismo para cuando el pueblo decida darse otra constitución, o para cuando el pueblo decida hacer reformas constitucionales a los elementos esenciales de la Constitución, se tiene que convocar al referéndum de ratificación popular, ¿no? Entonces, hay elementos altamente democráticos que no en todos los casos ha funcionado por diferentes contextos. Sin embargo, pues bueno, ahí está el proceso latinoamericano, que bueno, hay lecciones que aprender, ¿no? Y que estudiar. Procesos reconstituyentes y democratización sin fin, ¿no?
Pues es eso, lo que plantea me parece esa idea que parecía a lo Toño Negri, que digo, es un gran intelectual. Toño Negri, decía es como si no fuera, que como si fuera inacabado el poder constituyente, ¿no? La capacidad y la potencia constitutiva del pueblo pareciera que no tiene un fin, ¿no? Sino que se activa cuando hay necesidad de hacer cambios a lo establecido, al orden, y se activa como una potencia política, pero también se repliega, ¿no? Se anula a sí mismo para pues dejar funcionar los poderes instituidos ya como los conocemos, ¿no? Dice, poder constituyente no como una categoría jurídica, sino como una fuerza política, ¿no? Y son de las conclusiones que toma Pisarello y que, bueno, yo comparto, ¿no? El poder constituyente, por más que lo podamos encuadrar en una categoría jurídica, pues no le da, ¿no? Se tiene que, el poder constituyente, pues el derecho no basta para entenderlo, sino la, la, la política es quien le da explicación a este poder, ¿no? Porque es un poder político, ¿no? Un poder político fundacional, ¿no? El poder constituyente y que desde la visión democrática, desde la teoría del poder constituyente democrático, que es lo que plantea Pisarello, pues el único que ostenta ese poder constituyente, ese poder de constituir es el pueblo, ¿no? No hay como otro actor y no hay como ninguna duda. El poder constituyente aparece como aquel capaz de crear y sustentar una constitución, pero también de vaciarla de contenidos. Eso es también súper interesante porque si aparece el poder constituyente como esa capacidad de crear, como poder fundacional, el pueblo también es capaz de vaciarla de contenido y eso implica las modificaciones constitucionales y eso implica pues darse un nuevo texto constitucional. Y es un gran debate para también de algunos teóricos que plantean como estas cláusulas pétreas que son inamovibles, que son aspiraciones establecidas en el derecho positivo que no podrían moverse porque son los elementos mínimos de subsistencia, ¿no? Los derechos humanos, en este caso, cabrían en esta explicación y que, bueno, esos no podrían ser reformables o no podrían ser reformados o no podrían ser cambiados, ¿no? Porque, bueno, son esos elementos mínimos. Entonces, es el gran debate si esta potencia constituyente, esta capacidad del pueblo de darse nuevas reglas de convivencia, puede también tocar eso, ¿no? Yo lo dejo así como una reflexión a todos los que nos escuchan, a todas y todos los que nos escuchan, de si eso podría ser, ¿no? Y me parece que este debate es vigente ahora con la reforma constitucional, porque malamente, yo creo que equivocadamente, se plantea como si ahora el poder de reforma, ahora en México en ese tiempo, pudiera darse cualquier cosa o pudiera constitucionalizar cualquier cosa, ¿no? Y es un debate viejo, es un debate viejo, es un debate también que no ha dado soluciones tan consensuadas ni en la academia ni en el mismo pueblo que acepten como una u otra, ¿no? Pues por eso está el gran debate. Sin embargo, yo lo que podría rescatar de esta posición de este Pizarello es que, bueno, quien tiene esa capacidad de darse y de vaciarla, pues es el pueblo, ¿no? En momentos cruciales de la historia, no siempre, ¿no? Por eso habla de un poder constituyente que es sin fin, porque se activa cuando hay que activarse, cuando las instituciones o el Estado no está respondiendo a esas demandas básicas, pero se repliega y cede cuando pues, hay que dejar que los poderes constituidos pues lleven a cabo el gobierno, replieguen sus capacidades institucionales para conducir los destinos de un Estado, ¿no? Y bueno, mira, aquí hay otra parte interesante. Cada generación debe reformular su constitución basándose en sus necesidades. Este planteamiento pues, no es nuevo, esto viene, si lo podemos como rastrear de Thomas Young o Thomas Paine en la revolución, eh, en el proceso independentista norteamericano, que ya hablaban, ¿no? De si la autoridad de los muertos es superior a la voluntad de los vivos. Es un gran debate también, porque como hemos visto en otras exposiciones, por ejemplo, el propio Ferrajoli plantea como esta esfera de lo no decidible como cosas que ni el poder constituyente ni el poder de reforma podrían como modificar, ¿no? Porque son como esos elementos mínimos que no pueden ser cambiados, ni transformados, ni reformados, ni
vaciado de las constituciones. Finalmente, Pisarello plantea esta frase de Gurvich, yo no lo conozco, no lo conocía, pero lo tomé de la cita, de ahí que hace en el libro. Dice: la democracia es una lucha heroica que ha de ser renovada sin interrupción ni descanso contra poderosos obstáculos. Las nuevas declaraciones de derechos son parte de esa lucha para dominarlos y removerlos, ¿no? Y le da me parece, una gran importancia a las constituciones, a los procesos constituyentes en la lucha y en la historia de las clases subalternas, ¿no? Lo que vemos ahora en México me parece que es uno de esos cambios constitucionales, aunque no de todo tan democráticos como quisiéramos o como aspiramos, pero hay cambios que han revertido cuestiones antipopulares y elitistas que ahora los vemos reflejados en la Constitución, con muchos cambios, como el tema de los programas sociales, etcétera, ¿no? Pero que finalmente esas declaraciones de derechos son un instrumento importante en la lucha de las clases subalternas o de las clases populares, ¿no? Y comenta ya Pisarello que es esa luz la que mejor ilumina el sentido de un proceso constituyente, actuar como una pieza más de una lucha persistente por la distribución y el control del poder político, económico y cultural frente a formas oligárquicas y despóticas de dominación que ni son naturales ni resultan inevitables. Y que me parece que esto es fenomenal porque compartimos, o muchos compartimos, que en esas formas de desigualdad o de opresión ni son naturales ni resultan inevitables, ¿no? Y como quisiera concluir, como diría Gramsci, el mundo es como es, pero también puede ser de otra manera. Y bueno, pues con esto concluiría la exposición y quedo a sus órdenes y pues gracias. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Engel. Gracias por tus interesantes reflexiones. Ahora daremos paso a las participaciones de las y los compañeros que el día de hoy nos están acompañando. Veo por aquí que ha levantado la mano Julio Medellín. Si está por allí, por favor, si nos pudiera apoyar a prender su camarita y su audio. ¿Qué Hola, ¿qué tal, tal? Buen día. Julio? Buen día. Adelante, por Pues favor. muchas gracias. Pues una felicitación primero que nada al panelista, Engels Contreras, muy excelente su aportación. Yo nada más quisiera aportar que en esta lectura del libro, hice la reflexión, partiendo de la lectura, que se va perdiendo el espíritu de lo que se llegó a realizar con los grandes cambios en las constituciones. Por ejemplo, se menciona en el libro que se va dando una involución del constituyente, y efectivamente lo comentó también el panelista. Me parece que sí se va dando una involución del constituyente, porque lo traigo a colación a partir de aquí de los movimientos obreros que se realizaron en, con la Revolución Mexicana. Si bien partimos que se realizaron por gente obrera, por gente trabajadora, después fueron entrando nuevos actores que fueron cambiando la política, ¿no? Esta política, también lo comentó el panelista, yo pienso que no se va dando a partir de las reformas estructurales. Yo lo llevaría un poquito más atrás, desde la entrada del GATT, en el 86, con, por ejemplo, la firma del Telecán en el 92 y su entrada en vigor en el 94. Me parece que esta entrada a los nuevos actores en la sociedad, como estas élites económicas, sí le va perdiendo o le va quitando, le va restando esa fuerza al movimiento regenerador constitucional. ¿Por qué? Porque nuevamente vamos entrando le vamos dando entrada a esa oligarquía que va generando cambios en las constituciones. Eh, bueno, esa es una reflexión que además de estos cambios constitucionales que se van dando, por ejemplo, lo vimos, se fueron dando los cambios en la tenencia de la tierra, privatizaciones, eh, eliminación de aranceles para muchos productos que no siempre fueron benéficos para la sociedad mexicana. Muchos de ellos, ahorita lo vemos, mucha entrada de productos chinos que, vaya, le están dando eh, mucha le están quitando mercado a los productores mexicanos, ¿no? Pero bueno, esta nueva forma o este cambio o esta vuelta a la página del modelo nacional
que era popular por este cambio nuevamente que se está dando a las oligarquías, como comentaba el panelista. Yo lo llevo hasta atrás, desde el Telecán y ahora con las reformas estructurales, sí pienso que le están devolviendo un poco más eh, le están quitando o restando fuerza a esos movimientos revolucionarios. Bueno, ya para finalizar, me quedo con una frase que justamente también se hizo un comentario ahí, pero que viene de la Declaración de los Derechos Humanos, que es que un pueblo tiene siempre el derecho a revisar, reformar y cambiar su constitución. Una generación no puede sujetar a sus leyes las generaciones futuras. Y esto viene muy bien a colación con el tema que estamos viviendo ahorita con el Poder Judicial. Si bien queremos realizar un movimiento, lo tenemos que hacer ahorita, no podemos quedarnos con los movimientos que dejaron los constituyentes o con las reformas que se hicieron en el 94. Eh, no podemos dejarlo ahí, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir regenerando y tenemos que seguir con este movimiento regenerador nacional de la Constitución. Y pues bueno, con esto finalizo. Muchísimas gracias y nuevamente felicidades al panelista y muchísimas gracias por la apertura. Hasta luego. Muchas gracias, Julio. Gracias por esa atinada intervención. Ahora me parece que podremos dar paso a la intervención de Nadia Partida. Se encuentra por aquí levantando la mano para participar. Por favor, Nadia, si estás lista. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. A mí, bueno, primeramente felicidades al ponente, la verdad me parece una exposición muy concreta y muy buena. El libro habla sobre los procesos constituyentes y aquí me parece importante destacar el tiempo de la reforma constitucional que estamos viviendo. Esto es sin duda un cambio de paradigma respecto de la forma en que tradicionalmente se ejercía el poder y la política en nuestro país. Nos encontramos frente a un proceso de transición que partió de un modelo popular en donde las decisiones políticas se tomaban precisamente en élites y en este momento se va a conformar más que nada por el pueblo, esto es, ante el pueblo no va a poder exceder nada. En este sentido, me parece que la actual reforma constitucional implica un nuevo pacto entre el pueblo y los encargados de hacer justicia, que parte de una ruptura constitucional que en términos de la lectura puede encontrarse en la insubordinación de los jueces a la voluntad popular, que clamaba procesos jurisdiccionales en los que se privilegiará el interés general sobre los intereses particulares o de unos cuantos. Exige interpretaciones a favor de la justicia en su más puro significado. ¿Y qué pasaba? Bueno, nosotros repudiábamos interpretaciones que bajo el velo de postulados dogmáticos ambiguos permitía la liberación, y lo voy a destacar de esta manera, delincuentes o el despojo de tierras, el abuso contra el más débil, solo por mencionar algunas cuestiones de este tipo que sucedían. Considero que no debemos pasar por alto que el origen de esta reforma también se encuentra en la obstaculización, casi fanática de los juzgadores para frenar políticas públicas en pos del progreso social y evidentemente perjudiciales a las élites económicas. Esto en contravención a la voluntad popular que en 2018 y nuevamente en este año 2024 se expresó por un nuevo pacto en la forma de gobernar para pasar de un Estado neoliberal a un estado de bienestar. Este antecedente es importante, pues sin menospreciar los interesantes procesos constituyentes destacados en la lectura que van desde la Revolución Francesa o Rusa y pasan por procesos de la posguerra, los últimos de esta materia, sobresale entre todos estos y que me llamó mucho la atención, uno que encuentra similitudes asombrosas con nuestra vivencia actual. Los detractores, como bien lo mencionaba Engels, de la reforma judicial, parecen olvidar o al menos no quieren mencionar, en concreto me refiero al acontecimiento en Estados Unidos de América, consistente en el intento de reforma al Poder Judicial de ese país por parte del presidente Roosevelt. Esto es interesante, pues después de una gran recesión y ante la implementación de las políticas del New Deal, con el marcado enfoque de protección social y recuperación económica de las clases sociales más favorables, el Poder Judicial y en específico la Suprema Corte o en ese entonces de Estados Unidos, influenciados por los grandes intereses capitalistas, paralizaron sistemáticamente dichas políticas
y se enfrentaron no con el presidente, sino con la voluntad popular que exigía la efectividad de tales políticas, por lo que ante tal situación estuvo a punto de reformarse la conformación de ese órgano supremo. Pero la prudente actuación en ese momento del presidente de la Corte, al influenciar la separación de un ministro conservador y con ello la posibilidad de incluir a un ministro afín de las políticas del titular del Ejecutivo, permitieron que cesara ese ataque frontal de poder judicial contra el Ejecutivo. Hay sin dudas resistencias a esta reforma judicial y a las que vendrán para colmar las exigencias del pueblo. Sin embargo, como se resalta en el texto, el poder constituyente popular es más fuerte que cualquier estructura del poder político o económico, contrarreformista que intente devolver los ominosos estatus que lo mantenían en ese privilegio, pues sin duda somos 38 millones de mexicanos y cada vez más los que tenemos el deber histórico de defender los triunfos de la democracia de quienes nos antecedieron y forjaron en esa lucha. Agradezco la palabra y muchas gracias. Muchas gracias, Nadia, gracias por esa excelente intervención. Me parece que tenemos otra participación aquí pendiente. Vemos que está levantando la mano Iván González. No sé si te encuentres por allí para que pudieras apoyarnos con tu audio y video. Sí, espero que ella me haga escuchar. Muy buenas tardes a todas y a todos. Efectivamente, agradecer primero que nada a la ministra, al maestro Netzaí, por esta oportunidad, este espacio para expresar un poco unos puntos de vista que se tienen respecto a estos libros y temas interesantes, incluso la vida cotidiana de nuestro país. Particularmente también agradecer y reconocer la exposición del maestro Engel, muy buena y muy concreta, muy práctica. Bien, particularmente en el tema del libro, respecto a lo que maneja el autor, yo quisiera enfocar un poquito en la comparación que hace precisamente de manera histórica respecto de todos los procesos que han tenido algunos países y que finalmente, aunque han sido antiguos, aunque ya tienen cierto tiempo, siguen siendo muy presentes en nuestra vida cotidiana, incluso en nuestro mismo país. Me llamó mucho la atención o la importancia que pone el autor precisamente respecto a los procesos de cambio constitucional que hubo allá en España, particularmente la reforma de 1977. Esta reforma de 1977, precisamente en España, tenía tres puntos concretos, muy sencillos. Uno, el tema de modificar los procesos legislativos. La intención de esa reforma era precisamente modificar esos procesos legislativos. Dos, es prever vías de cambio constitucional. Y finalmente, tres, el tema de ampliar la base de legitimación del sistema político. Me parece que aunque han sido temas históricamente estudiados, lo cierto es que siguen siendo muy relevantes en nuestro país. Precisamente el tema de las reformas que se legitima con la población y que efectivamente se determina a través de la democracia, pues va precisamente encaminada a que se modifique constantemente el tema de cómo se puede llevar a cabo los procesos legislativos. Yo lo traigo muy a colación, por ejemplo, del tema de la paridad de género. Actualmente, efectivamente, las mujeres tienen una mayor participación en el tema político, no solamente para cargos como para ser diputadas, legisladoras, etcétera, sino también en el ámbito del poder ejecutivo. Cada vez efectivamente se hace más eficiente el tema de que la mujer pueda intervenir no como gobernadoras en los estados de la República, en los diferentes estados de la República. Me parece que en la medida que se pueda modificar esos cambios, efectivamente hace hincapié en lo que maneja el autor en el tema de esas modificaciones que puedan sufrir los procesos legislativos. El otro punto que, como veíamos, es el tema de prever vías de cambio para la Constitución. Claro, efectivamente la Constitución puede ser modificada, es válidamente modificada, pero precisamente debe haber cambios de control efectivamente establecidos en la misma para que pueda surgir esa modificación. Particularmente en nuestro estado, en nuestro país se ve perfectamente. Es solamente el Poder Legislativo, el Congreso de la Unión, quien puede llevar a cabo, mediante un mecanismo riguroso, esas modificaciones precisamente a la misma ley fundamental de nuestro país. Un tercer punto, precisamente, que consideraba el autor en esas intenciones o en esas modificaciones o reformas que hubo en España, es precisamente el ampliar la base de legitimación del sistema político. Efectivamente, y como lo sostiene el libro, yo también lo comparto y me parece un punto muy importante, el tema de que se legitime estos procesos legislativos, este tema de la integración de la Constitución, pues efectivamente pertenece a las mayorías, a lo que efectivamente la población en su mayoría puede decidir a través de las elecciones que haga respecto a las personas que nos van a representar y que efectivamente al final van a determinar las leyes en nuestro sistema de justicia penal, en nuestro sistema de justicia de manera muy, muy general.
De manera genérica es lo que abordó el libro, me parece muy interesante toda la narrativa que hace y también me parece muy interesante otro punto en el cual estima por qué estos poderes constituyentes tienen tanta relevancia y de dónde nacen estos poderes constituyentes. Maneja tres puntos importantes el autor que me gustaría mencionar a manera de ir concluyendo y son los siguientes. Esos poderes constituyentes surgen precisamente de una agresión económica, política y cultural de un poder determinado, claro, de estos poderes que ostentan o de estos partidos políticos, digamos, un cierto núcleo de personas que ostentan el poder y que efectivamente son muy agresivos en los temas de decisiones a nivel económico, social, cultural, efectivamente y político. Por esas razones que nacen estos esquemas de un proceso constituyente que se basa precisamente en que la mayoría decida qué es lo que se va a establecer en la normatividad. Otro punto que es importante para determinar que nazcan estos procesos constituyentes es el tema de la pérdida de legitimidad que tienen las estructuras actualmente o las instituciones propiamente de cada país. Efectivamente, cuando la sociedad, la población tiene una noción de que lo que se está haciendo por pocas minorías es injusto, es arbitrario, efectivamente nace la idea de modificarlas a través de revoluciones, a través de salir a las calles, a través de expresar lo que realmente están considerando. Me parece que estos factores son muy importantes porque, insisto, traídos a colación a la realidad actual que vive nuestro país, cualquier otro de manera general, me parece que son elementales y fundamentales para que la sociedad sea la que pueda modificar, en todo caso, el contenido de las constituciones de cada estado. De manera general es lo que pude considerar y bueno, agradezco mucho la apertura para la participación. Gracias. Muchas gracias, Iván. Excelentes puntos de vista en relación a lo que nos comenta el autor en esta obra que nos expuso nuestro compañero Engels. Me parece que son muy atinadas. Ahora daremos paso a la participación de Antonio Ruiz. Me parece que estaba por allí levantando la mano. Adelante, por favor, Antonio. Muchas gracias. Yo quisiera abordar tres aspectos que derivan de la lectura. Uno sería el contexto un tanto de cuándo empezamos a hablar de poder constituyente, luego explicar un poco lo que es la naturaleza de este proceso y finalmente en ese contexto si un proceso de reforma está o no limitado de alguna manera, ¿no? El poder constituyente en relación con el primer tema se explica cuando el soberano de una unidad política es un factor de poder colectivo. Cuando el soberano recae en una sola persona, no se requiere de la expresión de un proceso constituyente, porque es la voluntad de ese soberano unipersonal lo que pues se vuelve la voluntad del Estado. Esto, como se decía de esta frase que se le atribuye a Luis XIV, el Estado soy yo, ¿no? Cuando el soberano es una sola persona, no se requiere una expresión de un proceso constituyente. Pero cuando esa soberanía se traslada a otro de los factores de poder que integran la unidad política, como podría ser el pueblo en general, el pueblo burgués, el pueblo trabajador, y que son factores ya colectivos, es entonces que tenemos la necesidad de hablar de un proceso constituyente, porque la voluntad del Estado ya no radica en una sola persona, sino que tiene que expresarse pues de manera colegiada, de manera colectiva. Y en ese sentido, la naturaleza del poder constituyente, que es el otro tema que quería tocar, es pues una situación política, es una situación de hecho, se impone, como dice el autor en el libro, ante ciertas circunstancias, es convocado por sí mismo, se agota por sí mismo, está ilimitado, en tanto que es una situación de hecho, no es una situación jurídica, sino que se trata justamente de la expresión de las relaciones de poder que existan en un Estado respecto de pues las decisiones que habrán de tomar. Y en ese sentido, las constituciones que emanan del poder constituyente, pues son una especie de autorretratos, ¿no? De cómo está distribuido el poder en el Estado, una especie de selfie del poder, ¿no? El Estado mismo se toma una foto para decir así somos, así estamos, y estas son las relaciones de poder que hay al interior de esta unidad política. Y en ese sentido, hablar ya entonces de si los procesos de reforma a la Constitución están ilimitados, tomando en cuenta que solo el poder constituyente sería este ente legitimado para modificar, vaciar de contenido, como dice la lectura que comentaba Engels,
una constitución o puede hacerse a través de un proceso de reforma. Sobre este tema hay varios argumentos, me parece hasta cierto punto que llaman o apelan al miedo, ¿no? De decir, ¿qué va a pasar si en un proceso de reforma se decide quitar los derechos de las mujeres a abortar o quitar de manera tajante los derechos fundamentales? Yo creo que esos pues son absurdos que no tienen sustento en la vida real. En nuestra experiencia, lo que llevó los derechos sociales a la Constitución no fueron los jueces, fue la revolución, fueron las mayorías las que han estado construyendo y ampliando el catálogo de derechos en el Estado mexicano. Entonces, plantear esa posibilidad sin un sustento concreto, fáctico, me parece mentiroso, ¿no? O fraudulento de alguna manera, porque han sido las mayorías y han sido estos procesos más bien los que se han encargado de defender los derechos sociales y los derechos individuales, los derechos fundamentales y no las minorías, ¿no? Entonces, cuando se habla de que hay ciertos mecanismos de control o contramayoritarios, yo creo que tienen ahí un problema de fraseo, porque realmente lo que está planteando la Constitución en un proceso de control de la constitucionalidad es un resguardo de las grandes mayorías que han ido construyendo estos consensos y plasmando estos consensos en las constituciones, no de las mayorías coyunturales, por así decirlo, pero sí unas mayorías y unos acuerdos generales del Estado que se reflejan en la Constitución. Entonces, defender la Constitución no es un proceso contramayoritario, al contrario, defender la Constitución es precisamente una defensa de esas mayorías del Estado, de esas mayorías, de esas grandes mayorías que han llegado a ciertos acuerdos en relación con las decisiones políticas fundamentales. Entonces, si el proceso de reforma está limitado, solo estaría limitado en cuanto al procedimiento, que es el que le impone la misma Constitución, pero desde luego que puede modificar absolutamente toda la Constitución, puede vaciarla de contenido totalmente y poner otro si es necesario, porque la naturaleza de ese proceso es, como decía, las relaciones de poder, el Estado actual que tengan los factores de poder, el consenso que alcancen para tomar ciertas decisiones políticas fundamentales, y en ese sentido no hay cuestiones no decidibles y no hay cuestiones o cláusulas pétreas, o más bien, si las hay, son las que los mismos poderes acuerdan que así lo sean, el mismo consenso que se tenga en torno a si los derechos fundamentales, los derechos humanos son o no una decisión política fundamental. Pero lo otro, suponer que no y que esas cuestiones o que existen cuestiones no decidibles por sí solas en abstracto, me parece que es más un programa político, un programa de nación que es válido y es legítimo, pero no atiende a la naturaleza concreta de pues estos órganos. Sería todo lo que quisiera yo intervenir. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Gracias por esta excelente intervención. Me parece que es una opinión que nos deja mucho, que nos aporta mucho y que nos puede hacer reflexionar también mucho. Entonces, ahora para continuar con esta dinámica del día de hoy que hemos establecido, quisiera dar la palabra a Patricia Montaño. Veía por ahí que tenía levantada la mano. Si nos ve y nos escucha. Patricia, ¿está lista con su intervención? Ok,
Me parece que está teniendo unos pequeños problemas técnicos, no hay ningún problema. Daremos un pequeño espacio y oportunidad a que esto se pueda arreglar, ojalá que sí. Y mientras tanto, daremos la intervención a otra persona. Veo por aquí que está levantando la mano Jesús Salinas. ¿Sí nos escucha y nos ve? Sí, ahí los escucho y los veo. Muchas gracias. Una disculpa, primero que nada. Adelante, adelante, no hay ningún problema. Gracias por el espacio. Tardes ya, buenas tardes a todos. Pues mi reflexión va en el sentido precisamente Patricia, se escucha muy bajito. Si pudieras subir el tono de voz, el volumen, o bien, ahí se me escucha mejor. Ok, un poco mejor, bueno, sí. ya que ven. Gracias. Pues mi reflexión tiene que ver precisamente con este tema que se desenvuelve precisamente en un área jurídico, pero también política, ¿no? Y justamente hablar de poder constituyente nos hace, pues, eh, reflexionar sobre la historia de las constituciones en el mundo, pero también sobre la nuestra, ¿no? Y no solamente sobre la historia, sino también sobre el presente, es decir, en el momento en el que nos encontramos ahorita, pues, aquí en México, justamente estamos ante un proceso pues, de un constitucionalismo de reforma a nuestra constitución y que precisamente se deriva pues, de un paquete de reformas, ¿no? Que deja presentado el presidente 20 reformas y esas 20 reformas tienen que ver con lo que dice Pizarello, el proceso de constituyente. Y entonces estamos ante la antesala devolverle a nuestra constitución pues el sentido original, ¿no? De justicia social con el que surge, con el que la hace el constituyente de 1917. Bueno, estamos entonces, si bien es cierto, en un momento en donde pues justamente vemos cómo hay un choque, ¿no? Hay un choque de dos fuerzas, hay un choque de dos posiciones contrarias, que tiene que ver precisamente con el desplazamiento de una oligarquía enquistada pues en distintas instituciones, pero principalmente en el Poder Judicial Federal, que también en los estados, hay que decirlo así. Y por otro lado, bueno, pues hay toda una fuerza motora que tiene que ver precisamente con la soberanía del pueblo. Y que es justo esta parte la que no se puede entender, ¿no? O la que no se quiere entender eh, por, estas, por esta oligarquía. Entonces, yo creo que en vista de que esta reconfiguración de fuerzas o correlación de fuerzas políticas al interior del Estado mexicano, pues efectivamente tiende a ir eh, pues renaciendo a la Constitución de 1917 en su parte esencial, que es justamente esta
parte de la justicia social a la que me he referido. Y bueno, pues entonces no me queda más que decir y aportar que estos procesos constituyentes en México y en otras partes también, sobre todo en Latinoamérica, pues tienden justamente a reforzar los principios básicos, ¿no? de nuestra constitución original en nuestro caso, que tiene que ver precisamente con la soberanía popular, la independencia, reforzar la independencia del poder judicial, reforzar la idea de la división de los poderes y bueno, la independencia entre los mismos, ¿no? Eso sería todo de mi parte. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Gracias por sus opiniones, sus comentarios. Ahora daremos la oportunidad de participar a la compañera Isel Martínez. Me parece que por ahí estaba conectada, por favor. ¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Señora ministra, muchas gracias por la oportunidad que me brinda de participar en este espacio y al maestro Netzaí de igual manera. Pues a mí me pareció una lectura bastante interesante, toda vez que nos da un contexto histórico acerca de cómo es que se han llevado a cabo los diferentes procesos constituyentes o de constituyentes como el propio autor lo menciona. A lo largo de la historia, en diversas partes del mundo, menciona España, Italia, etcétera. Como él menciona, pues todo proceso constituyente es diferente, ya que no sigue una regla general, todos vienen precedidos de una coyuntura histórica singular, como pueden ser las movilizaciones sindicales, feministas, antirracistas, etcétera, y cuyos resultados pues no siempre son los buscados o soñados. Sin embargo, siempre existe un cambio. Algo que me llamó mi atención fue ese término que tanto se emplea y es precisamente el de poder constituyente, mismo que es recogido desde aquel filósofo político Marsilio, el cual fue uno de los primeros en afirmar que el poder constitutivo de establecer y cambiar los gobiernos corresponde al pueblo, autorizado como una totalidad. Es decir, inserta aquella definición de que el poder constituyente reside en el pueblo o en la nación. Esto resulta importante porque son términos que han sido muy sonados e incluso debatidos en los últimos meses con esto de la reforma, en el que reforma que si bien pues no derivó como tal de un proceso como los mencionados, sí implicó un cambio sustancial en la forma del propio Poder Judicial. Entonces, es por ello que me parece importante esta lectura y sustancial, pues para entender un poquito los procesos que se han llevado a cabo y es lo que tenemos ahorita en la actualidad. Que sería todo y agradezco a todos y al maestro Netzaí. Gracias. Muchas gracias, Giselle. Gracias por esta intervención. Trataremos de irnos un poquito más rápido para poder concluir en tiempo y forma. Veo por acá que nuevamente está el compañero Jesús Salinas solicitando participar. No sé si por allí ya pudiera apoyarnos en prender su cámara y su micrófono, por favor. Ok. Hola, buenos días a todos. Ahora sí puedo participar. Creo que os tenía tapado el audio, alguna cuestión técnica. Pues me pareció muy interesante la lectura en el sentido de que reconoce esta lucha permanente y constante del pueblo y a eso se debe atender en una constitución que para mí debe ser ese documento que refleje lo que la sociedad quiere, y que nuestra constitución, que fue de las primeras en incluir todas las cuestiones sociales, con artículos como el 123, como el 27, que recogieron esa lucha agraria y de los trabajadores. Ya ahora él lo dice, ¿no? En el artículo 39, en que cuál reside la soberanía en el pueblo, ¿no? Y qué es lo que ahora se busca con esta reforma judicial, que está la democratización de la justicia como tal, a la cual ha sido las élites las cuales se oponen, ya no han dado ciertas resistencias, ¿no? Y ahora incluso a la reforma constitucional que se está proponiendo en estos momentos, que ya fue aprobada en una primera cámara, donde simplemente
dicen de la supremacía constitucional ya está en el 130, en el 133 y ahí ha estado siempre, ¿no? Y ahora quieren esa resistencia que dan para esto, o incluso lo que pasó ahora en la Universidad de Harvard, ¿no? Donde aparentemente se estaban burlando de los requisitos que se están poniendo, cuando ni siquiera son críticos, porque si lo vemos, la reforma el texto actual ya reformado, pues, pone muchos más requisitos que los que se exigían antes para ser magistrado, juez y ministro. Antes no pedían ni un requisito, ahora se piden requisitos de calificación y que pasen por el pueblo, por esa soberanía, que sea el pueblo quien los elija. Entonces, sí me parece muy importante que sigamos en esta lucha para poder democratizar la justicia y quitar de esas élites que tanto obstaculizan y que no permiten, pues, que la gente del pueblo, que todos podamos acceder a tribunales. Y pues agradezco mucho la oportunidad de estar en este grupo donde muchas personas podemos intercambiar y enriquecer nuestros puntos de vista de otros para tener un mejor sistema de justicia y pues con eso un mejor país. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Jesús Salinas. Eh, Interesante reflexión. Me parece que vamos bien encaminados hacia ese proceso de democratizar la justicia. Entonces, un paso a la vez. Ahora daremos la oportunidad de participar a la compañera Diana Suárez. Por favor, Diana, si estás por allí. Hola, buenos días a todos. Primero que nada, quisiera agradecer a la señora ministra Lenia Batres por esta oportunidad de participación y por fomentar la reflexión de estos temas tan interesantes que pues influyen en nuestra realidad social y política. También quisiera agradecer al maestro Nexaí por esta oportunidad y felicitar al expositor por desarrollar el tema de una manera clara y concreta. En primer término, pues el libro se me hizo muy interesante ya que hace pues toda una recopilación histórica de cómo se viene surgiendo lo que es el proceso constituyente, en el que hace una diferenciación a partir de ciertas épocas en la que el proceso constituyente como tal pues no representaba eh, generar un documento en el cual pues previera derechos y la participación de todos los grupos sociales en determinada época y en determinado territorio, perdón. Posteriormente, con la evolución, inicia con la inconformidad de algún grupo social respecto de privilegios, derechos que ellos determinan como una injusticia, ¿no? Por ejemplo, la independencia de las 13 colonias en las que, pues sí, cada uno de los estados realizaron sus procesos constituyentes para dar paso a sus constituciones, pero, por ejemplo, en los estados del sur no se contemplaba el voto ni se contemplaban derechos para las mujeres, para los esclavos o para las personas de color, y simplemente las personas que podían decidir eran aquellos que tenían pues un poder económico adquisitivo, cosa contraria que pasó en algunos estados del norte en los que pues ligeramente se empezaron a introducir derechos para la clase trabajadora o para otros sectores de la población. Posteriormente ya se habla de un proceso de constituyente democrático cuando se quiere tomar en cuenta la participación de todos estos sectores de la población o todos estos grupos que no precisamente ostentan algún tipo de poder. Como veníamos, como los compañeros refirieron con la Constitución o la Declaración de los Derechos Humanos en Francia, la evolución en los diferentes países de Europa, también de Latinoamérica, y finalmente, una de las cosas rescatables del autor, o bueno, que a mí me llamaron la atención, es que también se puede llamar proceso constituyente democrático al incluir no solamente todas las fuerzas políticas, sino también prever dentro de ese texto constitucional que se esté creando derechos y tener como objetivo prever ese beneficio para todos los grupos, ¿no? Que hoy en día pues sería una tarea pues más compleja, ya que la sociedad pluricultural
que nos conforma, por ejemplo, en nuestro país, pues tendría que abarcar derechos para muchas personas y para muchas minorías que se han dado a través del tiempo, ¿no? Por ejemplo, el derecho a las mujeres, el derecho a las personas con capacidades diferentes, la diversidad sexual, etcétera. En ese sentido, considero que realmente un proceso constituyente democrático tiene que ver con la participación de todas estas fuerzas, no solamente políticas y de poder, sino también de todos los sectores poblacionales en el que tienen que participar porque a final de cuentas este documento o esa constitución va a prever una protección para todos ellos. Otra cosa que me llamó la atención fue pues la oposición que en cada proceso constituyente históricamente pues tiene presencia. En el presente caso, pues obviamente las personas que ven afectados sus privilegios van a estar en contra de estas reformas o de este nuevo proceso constituyente y van a tratar de acudir a todos los elementos o a todas las herramientas o a todos los mecanismos jurídicos, sociales que tengan a la mano para pues combatir o impedir o frenar, a final de cuentas, un poder, un proceso constituyente democratizador. Por mi parte sería todo y muchas gracias. Gracias, Diana. Para ir cerrando con este círculo de estudio del día de hoy, daremos la palabra a otra intervención. Es la de la compañera Marcela Cerrato. Por favor, si pudieran apoyarnos con la cámara y el micrófono. Me parece que está teniendo unos pequeños problemas técnicos. No pasa nada. Tenemos todavía un poquito de tiempo, oportunidad de darle la participación a otra persona en lo que arreglan esta cuestión y sin problema podemos retomar la participación. Demos paso a la intervención del compañero Manuel Cobos. Por ahí me parece que estaba levantando la mano para... Listo, le agradezco mucho, licenciada Lourdes. Por supuesto, muy agradecido con la señora ministra, con el maestro Netzaí y con todos los presentes. Yo el tema en el que quisiera profundizar, si me lo permiten, es en este relato que se nos hace al proceso primero constituyente y luego deconstituyente de Alemania durante la primera mitad del siglo pasado. En el libro vemos cómo con esto que conocemos como el periodo entre guerras, surgió en los vencidos un fuerte sentimiento democratizador, en parte consecuencia de el centralismo que habían ejercido las viejas monarquías. Y pese a lo que se había heredado, o los males que se habían heredado de la Primera Guerra Mundial, se respiraba un aire de anhelo por lo popular, con lo que se llegó a la demanda colectiva por la democracia y muy pronto a la instauración de la República de Weimar y a la publicación de la Constitución de 1919. Una constitución que era profundamente socialista. Bueno, con un contenido social más bien. Sin embargo, más cerca del estallido de la Segunda Guerra Mundial, se vivió una ruptura democrática que bien el autor nos describe como esta contrarreforma de tipo pues antisocial, oligárquica y elitista. Y bueno, no podemos negar que esta idea de que todos los procesos de constituyentes surgen desde arriba y en pocas manos, la podemos ver en la conformación de las sociedades.
Y sí, con la publicación del decreto por el incendio del Reichstag y con la publicación de la ley habilitante de 1933, a partir de la cual se extrafacultó al canciller para que se pudieran prescindir de la función legislativa del Parlamento, se llegó a desplazar la voluntad popular. Pero lo que me parece más interesante es darnos cuenta de que todo esto pasó sin cambiar una sola palabra de la Constitución de Weimar. En realidad, contrario a lo que habitualmente defienden quienes siguen la doctrina del neoconstitucionalismo, con esta idea de que los jueces positivistas alemanes se encontraban atados de manos a apartarse de la ley, creo que incluso a partir de esa doctrina se pudo haber antepuesto la norma suprema, las leyes secundarias, con base en el principio de la jerarquía normativa, puesto que la Constitución nunca perdió vigencia, al igual que todas las garantías que establecía y que bajo una visión formalista tuvieron que haber prevalecido. Pero la reflexión final, que creo que es obligatoria, es que más bien, lo que realmente impidió que los jueces voltearan a ver al pueblo no fue el positivismo, más bien esta falta de legitimidad democrática. No estoy diciendo que el positivismo deba prevalecer, por el contrario, ya está más que superado en estos tiempos garantistas y humanistas, pero sí alcanzo a ver que si el poder judicial en Alemania hubiera estado sujeto al voto popular, evidentemente no se habrían dado muchas de las tragedias que conocimos en esta triste época de la historia de la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Gracias por tu intervención. No sé si la compañera Marcela ya podría haber solucionado el problema técnico. Si es de esa manera, daríamos paso a tu intervención, por favor. Sí. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias, señora ministra, por permitirme participar. Maestro Nexaí, muy buenos días. Muchas gracias. Bueno, ya son tardes. Bueno, la verdad es que a mí me pareció muy interesante el libro. Es un tema que, bueno, yo creo que en la actualidad, y no solo en la actualidad, sino a lo largo de la historia pues, en general de toda la historia, son procesos constituyentes estos que van a ser finalmente cíclicos, ¿no? Yo comparto la cuestión pues, creo que el punto de vista del autor y comparto que el proceso constituyente democrático viene siendo para mí pues el más natural, ¿no? Es un proceso que viene finalmente del pueblo, habla de que el poder supremo pues es el pueblo, invariablemente es el que siempre va a estar por encima de cualquier otro, no hay otro más arriba que el pueblo. Y esto, bueno, obedece a que finalmente estos procesos se van a ir dando debido al cambio de la sociedad, o sea, tiene que darse, naturalmente tiene que adaptarse el gobierno, las instituciones a la sociedad actual. Y bueno, obedecen también a que finalmente las instituciones que en un momento dado, derivado de un proceso constituyente, elige un pueblo, pero que estas, por el paso del tiempo, ya pierden legitimidad porque finalmente ya no van cumpliendo con las funciones para las cuales fueron creadas, pues la sociedad lo resiente y definitivamente pues busca la manera de que esto vaya, se cambie, ¿no? Tiene que forzosamente adaptarse a la realidad y aparte ser justa. Cuando esas instituciones empiezan a ser injustas, empiezan a ser agresivas con el pueblo, con la sociedad, pues no hay forma de que esto de manera gradual, porque los cambios pues no pueden ser de la noche a la mañana, son graduales y finalmente tienen que irse dando porque, bueno, es la naturaleza del ser humano finalmente. Tiene la resistencia a la agresión, a la opresión, pues es una cuestión natural. Y bueno, aquí para hacer no extenderme, hay una frase que a mí me gusta mucho
que la menciona Carlos Fuentes, y que me gustaría compartirla porque refleja, creo yo, en gran medida la naturaleza de los procesos constituyentes, y que dice la frase: no podemos crear un paraíso dentro, dejar un infierno afuera y pensar que vamos a sobrevivir. Es decir, o sea, por naturaleza siempre va a haber cambios, siempre la sociedad va a darse cuenta cuando hay injusticias, cuando hay opresión, cuando se agreden los derechos elementales, y bueno, va a buscar un cambio de uno u otro modo, y reitero, va a ser, pues, es gradual, no es de la noche a la mañana. Y bueno, aquí nada más como un comentario, bueno, esto tiene, desde mi punto de vista, tiene que irse dando desde el núcleo familiar, ¿no? Desde la sociedad, desde inculcar a nuestros hijos, a la gente que tenemos alrededor, a que esos cambios, si bien parecen a lo mejor inalcanzables, o sea, se pueden dar, pero se tiene que ser constante, se tiene que creer en ellos, y tenemos que participar obviamente con nuestro granito de arena para que esto se pueda dar, ¿no? He escuchado luego a jóvenes que dicen, no, pues es que la situación es así, no se puede cambiar. No, hay que pensar que sí, y hay que decirles que finalmente nosotros somos, y ellos, los jóvenes, o sea, en general todos somos parte del cambio, ¿no? Y tener que participar y creer, y por eso hay que ver por todos, ¿no? Y bueno, pues esa era mi participación, les agradezco mucho y pues, muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Gracias por esta intervención. Todavía nos quedan unos minutitos. Daremos la oportunidad a otra compañera o compañero de participar. Por aquí veo que quiere intervenir Guadalupe Mariel Bonilla. Por favor, si pudieran adecuar su cámara y su micrófono. Hola, buenas tardes. Sí, ¿me escuchan? Te escuchamos, pero te vemos un poquito como al revés. Ahí está, perfecto. Hola, muy buenas tardes. Pues muchas gracias por la oportunidad de la participación. Creo que Gerardo Pisarello siempre sacude nuestra conciencia, y en este texto en particular me gustaría destacar dos reflexiones. La primera es que la realidad no es inamovible. La realidad no está, estas relaciones de poder de las que hablamos y las que analizamos no son una imposición divina, sino que están sujetas a la transformación que implica precisamente la contradicción dialéctica y la confrontación de estos cambios. Precisamente hay una transformación, una evolución en los sistemas, en cómo se organiza la economía, la política, la cultura, las instituciones no pueden permanecer inamovibles. Y por otra parte, la otra reflexión es esta participación y esta incidencia tan importante por parte de la sociedad cuando toma conciencia, se abstrae de sus propias necesidades y toma conciencia para reivindicar pues precisamente el bienestar común. Por una parte, nos lleva a la reflexión porque actualmente vivimos este análisis que nuevamente pone en boga esta discusión de si el poder constituyente permanece o desaparece en el momento de que los poderes son constituidos, pero parece que si bien un proceso constituyente tiene un origen en una inconformidad que obliga a una transformación estructural, lo cierto es que el poder constituyente permanece en la observación de que este poder constituido cumpla con las funciones para las cuales fue elegido, en una participación democrática que puede legitimar o no las decisiones que está tomando estas autoridades que se eligen por voto democrático. Sin embargo, la actividad democrática no solamente es a través del voto, sino también a través de la participación, de la organización, de la protesta social y de la constante observación y pedir cuentas a estas autoridades. Actualmente, en el análisis que se hizo a este proceso de reforma en materia judicial, podemos observar dos cosas muy importantes: legitimidad, porque la mayoría de la población
entendió, asumió y consintió este cambio de disposiciones, y por otra parte una participación democrática en la que estuvo de acuerdo en votar por este proyecto de nación que se ofrecía a través de los representantes. Son dos elementos muy importantes que no se pueden dejar de analizar en este proceso histórico, porque en el momento en que estas disposiciones ya se convierten en una disposición constitucional, entonces ya estamos hablando de que la voluntad popular se hizo norma, se vio reproducida en este contrato social, y entonces las disidencias ya son en cuanto a esta voluntad popular. Creo que es muy importante entender que tomar conciencia de lo que es el pueblo, no solamente como un ente abstracto, sino también vernos inmersos en él al momento de abstraernos de nuestras propias necesidades particulares y entender que cuando hay una lucha por un bien común, es igualmente, se va a ver reproducido en la vida personal de cada quien. Es decir, no queremos o no pretender el hecho de la acumulación de propiedades, sino más bien garantizar que todos nosotros podamos gozar de un hogar, no pretender el hecho de tener 1 millón de pesos en la cuenta bancaria, sino saber que tenemos garantizado el alimento digno, adecuado. Es un proceso también que nos lleva a reformar la forma en cómo percibimos la realidad y a reformar también nuestra visión respecto a cómo nos relacionamos socialmente. Y creo que también ese es un punto muy importante que aborda Pisarello en la lectura cuando señala que la transformación o la participación social tiene como fuente o fundamento también la transformación o un cambio económico que permita a la sociedad ver satisfechas esas condiciones prioritarias de vida. Bueno, pues finalmente la reflexión que yo me llevo es la importancia de la organización de la sociedad para construir el poder popular que estará por encima de cualquier otro poder constituido. Muchas gracias nuevamente por permitirme la participación. Gracias, Mariel. Gracias a todos por sus excelentes participaciones, sus atinadas intervenciones. Una vez más, como cada semana, hemos llegado al final de este círculo de estudio, de lectura, que semana tras semana se ha ido enriqueciendo. Yo quisiera únicamente, para finalizar, agradecerles esas participaciones, agradecerles el apoyo, sus comentarios, sus mensajes en el chat, y pues bueno, invitarlos a reflexionar, a seguir construyendo un camino de justicia para todas y todos. Y con esta última reflexión finalizaríamos este círculo de lectura y nuevamente extenderles la invitación para que la siguiente semana nos acompañen de nueva cuenta en el horario habitual. Muchas gracias a todas y a todos. Excelente tarde.